En esta ocasión continuamos con los ejemplos básicos extraídos del libro Learn About de SCP-8266 Using Wemos Shells de Aya Endre. Se trata del ejemplo de servidor web básico. Ese ejemplo lo encontramos aquí dentro de este librito justo acá. En este ejemplo vamos a crear un ejemplo de un servidor web básico usando nuestra Wemos, la cual se conectará a nuestra red Wi-Fi y luego navegaremos a una URL y aparecerá una página básica. Esta página mostrará dos enlaces. Uno encenderá a este LED que está conectado al pin digital 5. Y la otra opción apagará el LED. ¿Cuáles son las partes? Bueno, primero tenemos una Wemos, que puede ser de 1 o de 2. En este caso tengo una Wemos de 1 mini, ¿sí? Que es esta, naturalmente. A continuación necesitamos un cable USB como este para conectar la Wemos con el PC. Y por último necesitamos un diodo LED y su respectiva resistencia, o podríamos también usar un módulo tipo Shield, mini Shield. Bien, el esquemático sería este, en donde vemos claramente que el respectivo diodo LED se conecta al pin digital 5, ¿cierto? Y a través de una resistencia limitadora de corriente de 220 ohms, pues lo mandamos a tierra, que es obviamente común con la tierra de la Wemos. ¿Qué nos resta entonces? Pues simplemente copiar el código y pegarlo. Entonces copiaría el código completamente, que es bastante largo, muy extenso, y lo pegaría. Hay que recordar que debemos agregar nuestro nombre de usuario, que para los eventos actuales sería Familia Plazas, y la contraseña, que por razones obvias no la puedo colocar a la vista de todos. Una vez pegado y revisado la sintaxis, vamos entonces a descargar el programa, pero primero necesitamos asegurarnos que hayamos escogido la tarjeta que estemos usando, que en mi caso pues sería la Wemos de 1 mini. Y el puerto que debemos utilizar, una vez que haya reconocido aquí la tarjeta, ya la reconoció, Lolin Wemos de 1, R2 y mini, vamos a por el puerto, que en este caso es el puerto COM6. Ya está aquí, puerto COM6. Bien, entonces cargamos el programa. Aquí revisamos el proceso de compilación, que ya nos aseguramos que no hubiera errores. Hubo errores que se deben a que al copiar y pegar, bueno, pues se insertan unos espacios que el IDE de Arduino rechaza y produce un error. Pero bueno,
si cogemos y eliminamos todos los espacios a la izquierda de cada sentencia, bueno, pues esos errores desaparecen. Así que tenemos ya un programa libre de esos espacios y por lo tanto de esos errores, y ya no habrá errores de sintaxis. Simplemente una vez terminada la compilación, que es bastante larga, bueno, empieza el proceso de carga del programa. Aquí estamos al 7%, al 100%, y ahora nos pide que reseteemos, que utilicemos el pin de reset para reiniciarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque lo primero que hacemos es abrir el monitor serial. Es lo que vamos a hacer. Abrimos el monitor serial y activamos el reset. Bueno, solamente hay un problema, que tengo que ajustar la velocidad a 115.200. Reseteamos otra vez y ya está. Conectándose a Familia Plazas, ya se conectó y ahora nos da la IP, ¿sí? Entonces hemos abierto el monitor serial, todo ha ido bien, vimos la dirección IP y mensajes como los que, bueno, ven ustedes aquí en pantalla. Ahora vamos a usar nuestro navegador favorito. En mi caso voy a usar mi navegador preferido, que es el Firefox. Navegaré entonces a la dirección dada, que en este caso fue la 192.168.0.5, si no recuerdo mal, y voilà, aquí está. Tenemos este hermoso mensaje. Hermoso, ¿verdad? Sí, es de lo más lindo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, pues ya aquí para arriba es fácil. Primero que nada nos está diciendo que el estado actual del pin es apagado. Está apagado y efectivamente coincide con lo que aquí observamos. Ahora dice, oprima aquí para encender el LED, ¿cierto? Conectado al pin 5. Recuerden que este LED está conectado al pin 5 a través de este puente. Le decimos entonces clic, ¿y qué pasó? Aleluya, se encendió. Qué cosa más hermosa, querida audiencia. Se encendió. Y aquí nos cambió el estado del LED. Cambió a encendido. Ahora vamos a apagarlo. Haré clic acá y se apagó. Y cambió el estado a apagado. Hermoso, ¿verdad? Sí, señor, esto es poesía. Antes de dar por terminada este mini episodio, vamos a echarle un vistazo al programa en sí. La primera línea, pues carga la librería SP8266 Wi-Fi, que es la que nos permite conectarnos con la red local. A continuación, bueno, ya hemos visto que declaramos dos variables, la del username y la del password, que después serán insertadas pues a la hora de buscar la conexión con la red local. Declaramos la variable LED pin, que nos indica que el LED está conectado al pin D5 de la mini shield. A continuación, pues vamos a iniciar la librería Wi-Fi server con el puerto 80. Dentro del setup
primero iniciamos el puerto serie a una velocidad de 115.200. Esperamos 10 milisegundos, pues para darle tiempo a la WEMOS de cambiar la velocidad del puerto serial. Después declaramos el LED pin como salida, o sea, el puerto de 5 como salida, y lo ponemos en ceros, es decir, apagamos el LED. Al arrancar lo apagamos ya que ponemos un 0 en el puerto de 5. Seguidamente nos vamos a conectar a la red Wi-Fi. Y bueno, indicamos que eso es lo que estamos haciendo mediante una serie de mensajes que estaremos enviando a través del puerto del monitor serial. Entonces, aquí indicamos que nos estamos conectando y indicamos cuál es el nombre, el username en nuestra red local, y mediante el comando Wi-Fi begin, bueno, pues le pasamos los parámetros que necesitamos para loguearnos. Y mientras no nos conectemos, estaremos esperando permanentemente visualizando una serie de puntos, ¿sí? Y esperando, dando un lapso de tiempo de medio segundo entre cada intento hasta lograr el objetivo de conectarnos o loguearnos. Una vez que nos hemos logueado, bueno, a través del monitor serial indicamos que ya nos hemos conectado y procedemos entonces a iniciar el servidor. Visualizamos un mensaje aclaratorio de que el servidor ya arrancó, y entonces imprimimos la dirección IP. Decimos entonces que usamos la siguiente URL con la dirección IP ubicada mediante el comando Wi-Fi local IP. Bien, una vez que ya nos hemos logueado y que estamos conectados con la red, procedemos entonces a crear un cliente que se pueda conectar a una dirección IP específica de Internet. Entonces, primero comprobamos si nuestro cliente se ha conectado. Con esta línea estaremos escuchando a los clientes entrantes. Valga aquí hacer una aclaración. Abordemos la explicación de lo que es un servidor web básico. Esta explicación muestra a qué solicitud debe responder el servidor y qué datos debe devolver. Bueno, hablamos de la solicitud de un cliente. Resulta que cuando nosotros navegamos a la dirección IP del servidor del web, WEMOS, el navegador web, que en este caso puede ser Firefox o Chrome, el navegador web, que es nuestro cliente, enviará una solicitud como la que se muestra a continuación al servidor. Bueno, la información de la solicitud pues variará según el navegador y el sistema operativo desde el que se envía la solicitud. Pero los caracteres /R y /N que vemos aquí al final de cada línea de texto, en cada línea de texto vemos estos dos caracteres. Los caracteres que vemos al final de cada línea de texto en la solicitud, pues son caracteres no visibles, o sea, caracteres no imprimibles. /R es
el carácter de retorno de carro, y /n es el carácter de salto de línea o carácter de nueva línea. La última línea de la solicitud es simplemente /r/n sin texto ni precedente. Entonces, esta es la línea en blanco que nuestro boceto de la Wemos busca antes de enviar una respuesta al navegador web del cliente. O sea, en otras palabras, el boceto tiene que leer todos los caracteres de esta solicitud que tenemos acá y sabe cuándo se ha alcanzado el final de la solicitud porque encuentra esta línea en blanco. Esto es exactamente lo que está pasando en las próximas líneas. Primero, pues nuestra Wemos comprueba si el navegador se ha conectado, ¿cierto? Para eso, pues repito, tiene que escuchar a los clientes entrantes, y en caso de que ningún cliente se conecte al servidor, pues regresará al principio del programa, del void loop, para seguir escuchando si hay clientes entrantes. Una vez que se haya conectado un cliente, o sea, una vez que a nuestro navegador le hayamos puesto la dirección IP y le hayamos dado Enter, nuestra Wemos esperará hasta que el cliente envíe algunos datos, que son los datos que vimos en la página anterior. Y bueno, nos avisará mediante un mensaje en el monitor serial que ha habido un nuevo cliente, o sea que ya se conectó al navegador. Mientras, a continuación entonces, vamos a leer la primera línea de la solicitud. ¿Sí? Entonces, si la petición, o sea, si la solicitud ha finalizado, bueno, en este caso cuando decimos que vamos a leer la primera línea de la solicitud, quiere decir que una vez que el cliente se haya conectado, pues leemos la petición HTTP carácter a carácter y almacenamos los caracteres en la variable request. ¿Sí? Una vez que el cliente, o en este caso nuestro navegador, ha llegado a la última línea, que es la que no tiene ningún carácter, o sea, a la línea que termina en /r/n y que está vacía. Una vez que haya llegado esta línea vacía, sabemos, o la web sabe, que la petición HTTP ha finalizado. ¿Sí? Y nos visualiza entonces la petición. Bien. A continuación, entonces, vamos a revisar la solicitud, o sea, a actuar de acuerdo con la solicitud. Bien, entonces, si nosotros, para eso vamos a utilizar una variable llamada value, que originalmente pues está en bajo, es decir, hace que el LED esté apagado. Entonces, si se presiona el botón LED on, recuerda, tenemos dos botones en la página web, LED on y LED off. Si se presiona el botón LED on, pues sabemos que tenemos que encender el LED y pondremos un 1 en el LED pin. Y cambiamos el valor de value a high, a alto, para indicar que cambió el estado del LED, ¿cierto? Originalmente el LED estaba apagado y al oprimir el botón LED on en la página web, el LED queda encendido y ese es el nuevo estado, encendido. Si por el contrario presionamos el botón LED off, pues entonces apagamos el LED, pues insertando un 0 a través del LED pin, desde el puerto de 5.
y cambiamos el estado de LED diciendo que está apagado. Vale. Bien, ahora vamos a devolver la respuesta. Resulta que después de recibir la solicitud de una página web del cliente, el servidor, nuestra Wemos, envía primero una respuesta HTTP estándar y luego la propia página web. Entonces, la respuesta enviada desde la Wemos sería algo similar a esto. HTTP 1./1.1 OK/R/E. Bueno, este sí ya sabemos que siempre va al final de cada línea. Luego el tipo de contenido, que es texto, HTML, y finalizamos la línea. Después la conexión, cerrar, finalizamos la línea y luego terminamos enviando una línea vacía. Entonces, nuevamente aquí los caracteres no visibles /R/N pues se muestran en esta respuesta. Esto es lo que hacemos justamente acá. Primero, aquí con el comando client print ln, enviamos un encabezado, ¿sí? HTTP /1.1 OK. A continuación enviamos el tipo de contenido, content type, text HTML. Y luego viene esta línea vacía. Esta línea vacía, o sea, la función println que vimos en el boceto, ¿sí? Sin enviar nada en ello, pues nos está agregando automáticamente estos caracteres /R/N al final de cada línea, ¿sí? Entonces, la función println vacía al final de la respuesta HTTP simplemente significa o simplemente envía nuestras caracteres /R/N sin texto por delante, ¿vale? Bien, entonces la solicitud que acabamos de ver acá, ¿sí? Y la respuesta que estamos observando acá, ¿sí? Son parte del protocolo de transferencia de hipertexto, o sea, del HTTP. Ahora pasemos a la siguiente parte del boceto. Una vez que el servidor ha enviado la respuesta HTTP, entonces envía la página web real que luego se muestra en el navegador, tal como la tenemos acá. La página web consta de texto con etiquetas HTML. Aquí nosotros no vemos las etiquetas en el navegador porque pues el navegador las interpreta. Para ver el código fuente HTML real en el navegador tenemos que hacer clic con el botón derecho en la página del servidor Wemos y luego hacemos clic en ver código fuente de esta manera. Entonces las etiquetas de marcado HTML reales se muestran pues aquí a continuación, tal como las pueden ver acá. Veamos la estructura de una página HTML. Resulta pues que la estructura básica de una página HTML se muestra pues en esta pantalla, ¿cierto? Pues este es el código que estamos usando actualmente. Resulta que el código de marcado HTML pues consta de etiquetas entre corchetes angulares, me refiero al mayor que y al menor que,
¿sí? El nombre de la etiqueta HTML se coloca entre los corchetes angulares de apertura y de cierre. La mayoría pues, de las etiquetas tendrán una etiqueta de apertura y cierre. Así. El navegador pues formateará el texto o recurso colocado entre el conjunto de etiquetas de apertura y cierre de acuerdo con el tipo de etiquetas. Observen que la etiqueta de cierre es exactamente igual a la etiqueta de apertura, excepto que la etiqueta de cierre tiene una barra hacia adelante después del paréntesis de ángulo de apertura, ¿cierto? Bien. Para ilustrar lo anterior, me estoy remitiendo a un editor en línea de Quack Kit. Es un editor HTML online muy fácil de manejar. Entonces voy a borrar, por ejemplo, esto que tengo acá. Y vamos a copiar el código fuente que podemos leer justo a partir de nuestro boceto. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, el primer elemento que tenemos acá es, por supuesto, el tipo de documento. Entonces lo colocamos acá, tipo de documento. A continuación ya la etiqueta HTML inicio de documento. Tenemos acá, justo así. A continuación tenemos el texto Let Pin Now. Acá. Después de eso, sin hacer salto de línea, tenemos, por ejemplo, on u off. Digamos que vamos a colocar acá on. Perfectamente podemos haber colocado off. Después de eso, tenemos entonces la etiqueta HTML salto de línea que tenemos justo aquí. Se lo vamos a colocar acá. Después de eso tenemos entonces esta línea extensa. Se la vamos a colocar justo acá. Después de eso hay otra línea extensa que tenemos aquí. Se la vamos a colocar justo debajo. Y para finalizar, tenemos la etiqueta HTML fin del documento. Sería justo así. Bien. Entonces, para que vean de qué va la cosa, voy a pasar la página a al modo normal en que visualizamos en un navegador. Aquí lo tenemos.
¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bien, es exactamente lo mismo, ¿verdad? LED pin is now on, ¿cierto? Click here, turn the LED on pin 5 on, y click here, turn the LED on pin 5 off. Bien, pero revisemos más de cerca este código que acabamos de pegar a partir de nuestro boceto. Bien, tenemos lo que se llama esta etiqueta. Voy a hacerlo un poquito más grande. A ver, sí, creo que se puede. Sí, así. Y es el texto de párrafo. Aquí la etiqueta de párrafo se usa para decirle al navegador que el texto entre la apertura, que sería esta, y el cierre, que sería este, se usa para decirle al navegador que el texto entre esas dos etiquetas es un párrafo de texto. Entonces, el navegador pues lo formateará en consecuencia, ¿verdad? Es decir, que él considera que todo esto que tenemos de aquí hasta aquí es simplemente párrafo de texto. Un ejemplo de una etiqueta que no tiene una etiqueta de cierre es el salto de línea. Este que tenemos justo acá. El salto de línea. ¿Sí? Si seguimos el estándar HTML. O, bueno, como lo tenemos justo nosotros, el salto de línea con barra hacia adelante. Bien. Bueno, aprender HTML consiste en aprender etiquetas HTML, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Qué etiquetas están disponibles? ¿Qué hacen? Y qué etiquetas se pueden insertar entre qué otras etiquetas. Es un galimatias aparentemente, pero bueno, es lo que tenemos. Bien. Entonces, con esta breve explicación, terminamos el análisis de nuestro sketch y pasamos a encender y apagar nuestro LED desde el celular. Justo así. Entonces abrimos nuestro monitor preferido, copiamos la dirección HTTP/IP y le decimos Enter. Justo así. Ya estamos. Veamos si podemos hacer un clic, ampliar esto. Ya lo tenemos acá y estamos preparados. ¿En qué estado se encuentra el LED? Apagado, ¿verdad? Y aquí dice justamente eso, que el LED está apagado. Vamos a encender el LED. Entonces hagamos clic justo acá. ¡Tarán! Se enciende el LED, ¿verdad? ¿Correcto? Hermoso, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a apagarlo. Hacemos clic justo acá. Y ¡tarán! Se apagó. Hermoso. Bueno, querida audiencia, hasta aquí este ejercicio que hemos tratado de compartir con ustedes, porque en realidad este es un proceso de aprendizaje continuo. Y bueno, solo les estoy mostrando el progreso. Ha sido un placer. Nos veremos en el próximo mini video, donde continuaremos con la siguiente práctica.
Adiós.